nombre es Juan Fernández Olmo, soy compañero abogado en Vélez Málaga y soy el responsable de formación y cultura en la delegación de Vélez Málaga. Este año 2021, un año ya sabéis que llevamos un 2020-2021 un poco especial, pues hemos hecho una programación de actividades tanto formativas como culturales. Yo voy a tomar una pequeña licencia para invitaros a todas las actividades que vamos a hacer de la delegación de Vélez Málaga, que hoy es la primera que hacemos de carácter formativo, que es sobre el concurso consecutivo y el beneficio de exoneración, problemas y soluciones. Ahora, luego os presentaré de una forma más amplia a nuestro ponente. Pero sí deciros que en mayo tenemos también un reciclaje de menores, que lo hacemos entre la delegación de Vélez Málaga y Torró. También tenemos cosas de cultura, queremos hacer también para el mes de mayo, si el COVID no lo impide, una ruta de senderismo al Saltillo, en la que estáis todos invitados. En junio tenemos también unas charlas sobre derecho administrativo, sobre soy breve, sobre las leyes expropiatorias. En julio queremos hacer una convivencia jurídica, una jornada lúdica gastronómica más familiar, con paellas. En octubre tenemos también un almuerzo, tenemos previsto, y siempre, como digo, que el COVID lo permita, un almuerzo forestal en el Alcázar, en Alcaucín, una zona forestal. También tenemos la misa de Santa Teresa, que organiza la Cofradía de la Sentencia, el sábado 16 de octubre. Y luego tenemos también un objetivo, que es hacer una visita guiada por el Vélez jurídico y administrativo y veleños de relevancia jurídica. Es a grosso modo, y me he tomado esta pequeña licencia de adelantaros esto. Y bien, vamos a empezar ya desde Vélez Málaga. Como soy muy aficionado a la montaña, pues desde los pies de Sierra Tejeda y Almijara, os quiero traer a colación al ponente de esta tarde, que es José María Puelles Valencia. Él es abogado y administrador concursal. Yo lo definiría como especialista en derecho concursal y mercantil, y una de las mentes jurídicas nacionales con las ideas más claras en el tema de la ley de la segunda oportunidad. Yo puedo decir que yo llevo tiempo implicado en el tema de la ley de segunda oportunidad y había leído varios libros, había acudido a ciertos cursos y lo digo así, sin sonrojarme y sin ningún tipo de peloteo. Fue cuando conseguí el libro de José María Puelles Valencia, Guía Práctica de la Segunda Oportunidad de las Personas Físicas, cuando realmente me enteré, porque claro, un compañero abogado me explicaba cómo se iba desarrollando esto. Una ley que, por supuesto, tiene de momento muchas carencias legislativas y problemas. El mismo nuevo texto refundido ha ocasionado una serie de problemas, pero deciros que José María Puelles Valencia es un avezado en este tema. Es vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales, también es secretario de la Asociación Española de Derecho de Consumo. Deciros que nos ha facilitado un PowerPoint, porque en temas de esquemas, lo tengo que decir, José María es un número uno, para poder entender de una forma visual todos estos procedimientos que a veces el mismo argot del AEP, el BEPI, pues nos produce cierto distanciamiento, pero en cuanto pasamos a esa primera fase de entender esos temas jurídicos, esos argumentos jurídicos, veréis que es muy fluido y que además es un tema, yo creo que de mucha relevancia en la actualidad, porque la segunda oportunidad para la economía de nuestro país y para muchas familias y muchos autónomos y muchos empresarios es un tema muy importante. Otros países van por delante nuestra. Nosotros hablaremos de la ley de segunda oportunidad, pero en concreto, incluso hace poco, creo que fue la delegación de Fuengirola, hizo una específica sobre el AEP, Acuerdo Extrajudicial de Pago. Y nosotros, la pauta que hemos establecido de momento es empezar por lo que es el derecho consecutivo, que generalmente en un porcentaje muy alto es el que vendrá después del Acuerdo Extrajudicial de Pago. Ahí no nos extenderemos mucho porque hablaremos del concurso consecutivo y del BEPI, o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, y los problemas y las soluciones que hay para todo eso. Yo os quería decir, yo quería subrayar una cosa. He dicho una serie de datos sobre José María Puelles. Podría dar muchas más cosas y muchas más datos sobre él. Yo destacar que es un abogado y principalmente un enamorado de su profesión. Como abogado es un enamorado de su profesión. Y eso se nota perfectamente cuando yo lo he ido conociendo. Os digo la verdad, lo conozco de hace un par de años, pero tengo la sensación como si lo conociera de hace 10 años, porque en este tiempo tenemos nuestra cercanía, es enorme, y coincidimos en muchos foros, en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y en cualquier grupo que veis de Ley de Segunda Oportunidad, ahí está José María Puelles Valencia, siendo una flecha, defendiendo a los consumidores, defendiendo a los autónomos, defendiendo a los empresarios.
Yo decido, a veces me tomo hasta mi compañera Uri Piedro, la ministra de Juan, tengo un tema de segunda oportunidad. Yo le di mi opinión, digo, pero mira, yo no se lo voy a decir a José María, pero te doy tu teléfono. Ayer me llama, Juan, qué agradable José María, qué compañero, y la verdad es que lo puedo decir con total tranquilidad. Como he dicho, con él fue con quien me enteré realmente lo que era la ley de segunda oportunidad y realmente hemos hecho ya varias cosas. Hemos hecho varias cosas. Aparte que he hecho cursos que le ha dado, por ejemplo, en CEPIN, os puedo decir también que hemos hecho anteriormente temas de segunda oportunidad o temas de derecho concursal, siempre podríamos tenerlo a nuestra disposición. Bueno, yo espero, el tema, lo voy a leer, es el concurso consecutivo y el beneficio de exoneración, problemas y soluciones. Es esto dentro del ámbito del derecho concursal, de la ley segunda oportunidad. Él va a intentar ser muy práctico, espero que así lo consigamos. Y yo, por último, creo que es una tarde, a las 4:30, a veces es difícil estar aquí, pues aguantando, aceptando una charla. Yo siempre tengo un pequeño nota de humor. Yo siempre, esto de las webinars, esto me resulta a mí, yo ya estoy haciendo que digo, esto se está convirtiendo como en un verbo, el verbo webinar. Y entonces, de alguna forma, nuestro webinante hoy sería el ponente, que sería José María, os presento al webinante. Yo sería el webinador, que sería el presentador. Vosotros seríais webinandos, webinandas, ahora incluso dicen algunos webinantes, bueno, eso es un tema ya un poco de dar un poco de cachondeo, que seréis vosotros. Y solo deciros que espero que os satisfaga lo que con tanto cariño hemos puesto y bueno, y con mi mejor sonrisa os paso con José María. Hasta ahora. Muy bien, muchas gracias Juan. Agradecer primero al Colegio de Abogados de Málaga, a la delegación de Vélez Málaga, por supuesto a ti, Juan, Adriana del Centro de Estudios del colegio, por la oportunidad que me dais siempre, pues, de difundir la segunda oportunidad. Yo, pues, agradecerte tus palabras, Juan. Efectivamente, yo, aquella primera vez que hablamos, pues, como dirían en la película Casablanca, fue el principio de una gran amistad, sin duda. Y yo creo que compartimos muchas cosas comunes. Compartimos una inquietud por nuestra sociedad, por nuestros semejantes, por las personas físicas, por la situación que están todas pasando. Y bueno, y yo siempre trato de explicar que lo que se trata en el derecho es que sea algo útil a la sociedad. En el libro El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, lo que subyacía era siempre si la ciencia podía ayudar al ser humano. Pues yo creo que un poco lo que nos planteamos con este tipo de iniciativas es de tratar de ayudar a nuestros semejantes y que la ciencia del derecho sea fundamentalmente útil. Voy a pasar enseguida a lo que es la disertación, pero quizá a título de introducción, pues yo siempre trato de hablar del porqué de la segunda oportunidad. Asistimos a una serie de cambios en la sociedad, lo vemos todos los días. Esos cambios, pues, en la sociedad, pues, se traducen también en el mundo del derecho. En el mundo del derecho había principios que eran absolutamente inmutables: el pacta sunt servanda, el cumplimiento de las obligaciones, la vinculación que todos tenemos, los contratos que firmamos, y eso, bueno, pues hoy se pone en tela de juicio. Hoy se pone en tela de juicio porque de alguna manera, pues todos sabemos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el vencimiento anticipado, que no es nada absoluto. Y bueno, en el ámbito de la segunda oportunidad lo vemos que la responsabilidad universal, el principio de responsabilidad universal, pues también es puesto en tela de juicio, en este caso con la ley de la segunda oportunidad. Las deudas efectivamente no son para siempre. La ley de la segunda oportunidad pues trata de dar esa segunda oportunidad a empresarios, a consumidores, para que realicen reinicien su actividad y que contribuyan no solo a la sociedad, sino también por utilidad de ellos mismos. Yo creo que esto es lo que trato yo siempre de exponer: la utilidad que tienen que tener el derecho, que tiene que tener la abogacía social, la abogacía más de trinchera, de infantería, y es lo que debemos de
que es lo que debemos de difundir. Y bueno, yo quizás esté aquí, aparte de por la magnífica invitación del Colegio de Abogados de Málaga y de Juan Fernández, estoy aquí para tratar de difundir eso. Yo he estructurado en dos partes lo que es la conferencia. Me gustaría que fuera muy participativa, que hagáis las preguntas que tengáis que hacer. Os voy a hablar de muchísimas sentencias, de jurisprudencia. Si no está en el bloque que el Colegio de Abogados de Málaga os dé mañana, pues ahí tenéis mi correo en la pantalla compartida, me la pedís y yo trataré de mandaros la sentencia, o si tenéis alguna duda o consulta, ya fuera de lo que es el ámbito de la propia conferencia, de las preguntas de la conferencia, pues ahí tenéis la dirección de correo electrónico pues a vuestra disposición. Si queréis mandarme alguna resolución, alguna que no comprendáis, alguna que simplemente queréis que difundamos o queréis que os dé mi opinión, pues bueno, yo estoy abierto a todo eso y ahí tenéis la dirección de correo electrónico a la que podéis acudir. Como os decía, estructuro la conferencia en dos partes: problemas y soluciones en el concurso consecutivo y problemas y soluciones en cuanto al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Os vamos a plantear distintas dificultades que yo me encuentro en mi vida profesional, que además he hablado con otros compañeros, con Juan, con algunos otros compañeros, cíclicamente se están dando esta problemática. Entonces voy a tratar de daros la solución que yo creo que es mejor, sin perjuicio de que planteéis cualquier otra duda que tengáis, pues lo planteéis al final. ¿Vale? Pues muy bien, vamos a empezar con el concurso consecutivo. El concurso consecutivo, en principio, como todos sabéis, el presupuesto del concurso consecutivo, que no del beneficio de exoneración, que como ya sabéis, en el artículo 488 y 489 tiene una serie de presupuestos objetivos y subjetivos, pero el presupuesto de todo concurso y del concurso consecutivo también es el presupuesto de la insolvencia. Está en situación de insolvencia, según nos dice el texto refundido, la persona que se ve imposibilitada de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Que esto requiere pues, que una persona pues, que no pueda cumplir sus obligaciones, que no lo pueda cumplir regularmente y que sean obligaciones exigibles. Pues bien, esta situación, este presupuesto de la insolvencia no es ajeno al concurso consecutivo y es de apreciación con independencia de lo que se haya producido en el acuerdo extrajudicial de pago. Es decir, una persona puede ser insolvente a la hora de afrontar el acuerdo extrajudicial de pago, pero, como todos sabéis, que tiene una tramitación que se extiende al menos durante 2 meses en el tiempo, y bueno, pues la situación económica de esta persona puede cambiar. Una persona que pueda ser insolvente cuando inicie el acuerdo extrajudicial de pago puede no ser insolvente cuando inicie el concurso consecutivo. En ese caso, si el juez entiende que no está en situación de insolvencia, el concurso consecutivo no será admitido. ¿Vale? Pues muy bien. Nos encontramos ante una serie de resoluciones que nos dicen, que nos establecen en principio esta situación, como son el auto número 91/2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 22 de mayo y el de 8 de octubre y el de 24 de enero de 2020. Se me ha ido ahora ahí está, perfecto. Bien, ¿qué es lo que nos dicen estas resoluciones? Pues, en primer lugar, nos dice, me voy a centrar en el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 8 de octubre, nos dicen que las especialidades procedimentales del concurso consecutivo determinan que debe declararse el concurso voluntario cuando quede inicialmente acreditada la insolvencia del deudor instante, sin introducir criterios valorativos o consideraciones sobre la propuesta del acuerdo extrajudicial de pago. Estas cuestiones podrán ser objeto de análisis en un momento posterior, pero no pueden impedir la declaración de concurso. Tampoco parece razonable que para la declaración de concurso el juez haya de ponderar los sacrificios que el deudor deba de realizar para hacer el pago de sus créditos, sobre todo en caso de concurso de persona física, concurso consecutivo de personas físicas no empresarias, que conforme al artículo 708 del texto refundido de la ley concursal son concursos liquidativos.
Bien. ¿Qué es lo que nos dice esta resolución? Bueno, pues que en principio el juez lo que tiene que valorar es indiciariamente la situación que presente el deudor, que presente la persona que va a ser declarada en concurso. No puede analizar al céntimo si esta persona es insolvente o no es insolvente, sino que requiere una apreciación indiciaria de la concurrencia de esos requisitos. En ese mismo sentido, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de mayo nos decía efectivamente que la ley, contrariamente a lo que indicaba la resolución recurrida, en la resolución de la que estoy hablando, nos dice que no exige que el deudor o el solicitante del concurso acredite documentalmente todos y cada uno de los créditos que figuran en la lista, máxime cuando es un concurso consecutivo que haya estado precedido de un acuerdo extrajudicial de pago en que esa lista ya ha sido verificada por el mediador. A lo sumo, en el momento de admisión a trámite, lo único que resulta exigible es acreditar que a la vista de los documentos que debe presentar el deudor existan indicios de la insolvencia actual o inminente, indicios que asimismo son el presupuesto del acuerdo extrajudicial de pago, por lo que deben de haber sido ya valorados previamente en ese procedimiento judicial. Volvemos a lo mismo. Es una apreciación indiciaria la que hace el juez a la hora de admitir el concurso consecutivo. Pues bien, os he puesto aquí las distintas resoluciones y lo que sí os digo que como ese presupuesto este presupuesto de la insolvencia que subyace en todo un concurso consecutivo, pues no es un presupuesto único, sino que nos encontramos en el artículo 465.2 del texto refundido de la ley concursal un presupuesto adicional. Y es que cualquier concurso en el que se determine que exista un solo acreedor será inmediatamente concluido y archivado. ¿Por qué? Porque el concurso de acreedores significa... Concurso no es un concurso, no es el pasapalabra ni nada de eso, es concurso en el sentido de concurrencia. Debe de haber concurrencia de acreedores y lo que hace el concurso es ordenar una prelación entre esos acreedores. Luego, si hay solo un acreedor, pues efectivamente no hay una situación concursal. ¿Vale? Pues bien, pasamos a la segunda cuestión. El plazo para presentar el concurso consecutivo. Bien, nos encontramos ante dos tipos de situaciones. En primer lugar, la situación de la que el concurso lo deba de presentar el mediador. Luego hablaremos si resulta admisible o no resulta admisible en la situación en la que nos encontramos de alarma y de moratoria concursal, si resulta admisible o no el concurso solicitado por el mediador. Pero en principio el artículo 705.1 del texto refundido nos dice que el mediador concursal presentará de inmediato el concurso cuando se den esas circunstancias, cuando no se cumpla, no se pueda cumplir, no se pueda llegar a un acuerdo extrajudicial de pago, cuando resulte claramente que no se va a llegar al acuerdo extrajudicial de pago y cuando se den las circunstancias del artículo 705. Cuando el mediador constate la existencia de esas circunstancias, deberá de presentar de inmediato la petición del concurso consecutivo. Bien, ¿qué es lo que ocurre respecto al concurso que no presente el mediador o que no presente el mediador? Pues tendrá que presentarlo o bien el propio deudor o los acreedores. ¿Qué plazo tienen? Pues sorprendentemente el texto refundido de la ley concursal no dice el plazo que deba de presentarse fracasado el acuerdo extrajudicial de pago en ese concurso que presente el mediador, el deudor o los acreedores. No establece en qué plazo deban de presentarlo. Entonces tenemos que acudir de alguna manera a una interpretación analógica y tenemos que acudir al artículo 595 del texto refundido, en que nos dice que el deudor que dentro de los 3 meses a contar desde la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores o 2 meses si fuera persona natural
que no tuviera la condición de empresario, no hubieran alcanzado un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pago o adhesión suficiente a la propuesta anticipada de convenio, deberá de solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, si se encontrara en estado de insolvencia actual, a menos que lo hubiera solicitado el mediador. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, pues bien, nos encontramos en una situación en que realmente el concurso necesario, que como todos sabemos es el concurso que presenta cualquier persona distinta del propio deudor, pues está prohibido, está, digamos, afectado por la moratoria concursal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos surge la necesidad muchas veces en acuerdos extrajudiciales de pago que hayamos presentado, que estemos tramitando, pues que realmente constatamos o constata el mediador que no va a poder, no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero claro, puede entenderse, y ahora nos extenderemos de eso, puede entenderse que el mediador tampoco está facultado para hacerlo. ¿Por qué? Porque puede entenderse que es un concurso necesario. Entonces nos surge la necesidad muchas veces de que sea el propio deudor el que presente el concurso con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, que como todos sabemos es hasta donde alcanza la moratoria concursal. En este caso, ¿qué plazo tendríamos después de fracasado el acuerdo extrajudicial de pago? En principio, si no hubiera moratoria concursal, sería el plazo de un mes. Como hay moratoria concursal, no existe el deber de presentar el concurso por el deudor hasta a partir del 31 de diciembre. Pero a partir del 31 de diciembre ya nos encontraremos que la normativa de la moratoria concursal no concurre. En consecuencia, ¿qué plazo tendríamos ordinariamente? Bueno, pues nos lo dice el artículo 595, que ya se lo he comentado. Como todos sabemos, la normativa del estado de alarma, se los pongo en el PowerPoint, es a partir del 31 de diciembre, según la disposición final séptima del Real Decreto Legislativo de 5/2021. Ahora hablaremos de la naturaleza jurídica del concurso de acreedores. Bien, les hablaba antes de si estamos ante un concurso voluntario o ante un concurso necesario. En principio, pues cualquier persona que presente un concurso distinto del propio deudor, pues podemos entender que estamos ante un concurso que se llame necesario. En consecuencia, estaría afectada por la moratoria concursal del concurso necesario y no resultará admitido. Yo me he encontrado situaciones pues verdaderamente kafkianas. Pues me he encontrado un juzgado en Murcia que no me ha admitido el concurso del mediador porque ha entendido que es un concurso necesario y entonces estaba protegido por la propia moratoria concursal. Luego pues me he encontrado ese mismo juzgado que 2 meses después pues había cambiado de criterio y había admitido el concurso del mediador. Bueno, la situación es un poco, como todos podemos suponer, un poco kafkiana. Realmente algo que no les he dicho es que el derecho a la segunda oportunidad es un derecho que está en construcción, que tenemos que ir un poco llenando de contenido y solucionando esa serie de problemas entre todos. Bien, mi opinión es que no podemos decir que estamos ante un concurso necesario, porque el mediador concursal entiendo que no es una persona del todo ajena a la persona del deudor. En ese sentido, pues os traigo a colación el auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2021, en que nos dice pues, que en principio el concurso consecutivo se considera un concurso voluntario porque es el que presenta, es decir, el concurso consecutivo es el que presenta el mediador también o los acreedores. Si es un concurso consecutivo, entendemos que no está incluido en ninguna categoría distinta de la de voluntario o necesario. Hay un artículo y un magnífico libro de Fernández Seijo, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección 15, que nos dice que el concurso consecutivo realmente no es ningún concurso voluntario ni es un concurso necesario, que es un tertu genus, una tercera vía, para acceder al concurso y que en consecuencia no le afectan la normativa del concurso necesario. Yo en principio pues también estoy de acuerdo con esta teoría. No podemos decir que estemos ante
ante un concurso necesario, el concurso que presenta el mediador. Piensen además que hemos dicho antes que el concurso lo tiene que presentar el mediador de inmediato. Es decir, parece que hay como una cierta urgencia y parece que se tiene que presentar sin solución de continuidad, de la manera más rápida. Bien, yo entiendo que no es afectado, siguiendo al auto de la Audiencia Provincial de Alicante, que le cito, que no se ve afectada por las previsiones pues, del concurso voluntario. Bien. Vamos a hablar también ahora del problema de la competencia. Les paso el problema de la competencia en el concurso consecutivo. Bien, todos sabemos, y si no, pues yo se lo explico, que existe una doble competencia en el concurso consecutivo. Competencia del juzgado de primera instancia o competencia del juzgado de lo mercantil. La competencia del juzgado de la primera instancia es para consumidores que no sean empresarios y la segunda, en el juzgado de lo mercantil, estamos hablando de la competencia es para personas físicas que sí son empresarios. Bien, primer problema, ¿cuándo tenemos que apreciar la competencia? Porque lógicamente hay un primer momento en que hemos debido de apreciar la condición de la persona, que es cuando iniciamos el acuerdo extrajudicial de pago. Si ese acuerdo extrajudicial de pago se refiere a una persona física no consumidora, no empresaria, no comerciante, pues realmente estaremos presentando nuestro acuerdo extrajudicial de pago en la notaría correspondiente al domicilio de empadronamiento de la persona física. Pero si por el contrario estamos hablando de un empresario o de un comerciante, habremos iniciado el acuerdo extrajudicial de pago en el registro mercantil correspondiente al partido judicial de ese domicilio de empadronamiento de esa persona física, empresaria o comerciante. Pues bien, a la hora de afrontar el concurso consecutivo sucede algo parecido. Sí, el hecho de que hayamos iniciado el acuerdo extrajudicial de pago ante notaría o ante registro mercantil en función de la condición que pueda tener la persona, no implica como para que el juez, al admitir el concurso consecutivo, deba de apreciar también esa circunstancia. Nos podemos encontrar personas físicas que eran consumidoras en el momento de iniciar el acuerdo extrajudicial de pago que, por ejemplo, se hayan dado de alta de autónomo. Entonces, ¿que tienen que ir a un juzgado de primera instancia? Yo entiendo que no. Entiendo que tienen que ir al juzgado de lo mercantil, entre otras cosas, porque el juzgado de primera instancia, aprovecho para decirle, estará muy interesado en no admitir ese concurso, sobre todo si va este señor pues aportando entre la documentación un recibo de autónomo. Pues lógicamente el juzgado de primera instancia dirá que se vaya al mercantil. Consecuencia, tengamos claro que tenemos que apreciar doblemente las circunstancias de la condición de la persona, no solo en el acuerdo extrajudicial de pago, sino también en el concurso consecutivo. El artículo 44.1 del texto refundido nos dice que efectivamente el juez de lo mercantil es el competente para el concurso de acreedores, para todo concurso de acreedores en principio, pero hay una excepción que es la del artículo 44.2 del texto refundido de la ley concursal, que es para la persona física no empresaria en que la competencia pues, corresponde al juzgado de primera instancia del domicilio del deudor. Pero bien, el problema se agrava un poco porque la ley tampoco establece claramente cuál es el concepto de empresario. Cuando estamos ante una persona empresaria o ante una persona no empresaria. El artículo 44.3 del texto refundido no lo aclara. Nos tenemos que ir al artículo 638, número 4 del texto refundido, en que nos dice que la persona física empresaria no solo es el empresario, sino también el profesional y el autónomo, y en ese sentido la competencia corresponderá para estas personas, insisto, empresarios, profesionales, autónomos, comerciantes, la competencia corresponde al juzgado de lo mercantil. Hay una resolución en contra de este artículo 638.4 del texto refundido, que es el caso del autónomo societario, en que un auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 de marzo de 2021, el auto número 32-2021 de esa audiencia, pues nos dice que efectivamente, que como estamos hablando de un autónomo societario, realmente no estamos hablando de una persona física, empresaria, profesional.
Yo, sinceramente, disiento de esa interpretación. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad nos dice, según el artículo 638.4, que efectivamente estamos hablando de un empresario o un profesional cuando estamos hablando de un autónomo. Y un autónomo societario, la primera condición que tiene es de ser autónomo. Pues muy bien, en principio, pues este sería el planteamiento en cuanto a la persona, a la condición de la persona. Pero existe una serie de problemática añadida a esto, y es cuando en la misma persona concurren deudas que provienen de una actividad empresarial seguramente anterior y de una actividad no empresarial. Es decir, la típica persona que ha podido ser autónomo, que ha podido ser administrador de una empresa, que arrastre deudas de esa empresa, bien por avales, bien por derivaciones de responsabilidad y, bueno, pues haya dejado de ser empresario o profesional, que ya no lo sea, efectivamente, pero tenga deudas que provengan de una anterior actividad como empresario, como autónomo, como comerciante, como profesional, con deudas que son propias de su propio consumo. Pues en ese caso, ¿qué solución tiene? Pues en principio hay un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es el número 151, 2019, 29 de julio, donde dice que hay que atender siempre a las deudas de mayor importe. Si esa persona nos encontramos que no es ya autónomo, pero que tienen deudas que provienen de una actividad empresarial o profesional que sean de mayor importe que las deudas personales de esa persona, pues efectivamente pues debe entenderse que la competencia debe de ir al mercantil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las deudas provienen de una anterior actividad que si era empresarial, que si era profesional, que si era de autónomo o que si era comerciante. Otro problema que nos podemos encontrar es que si la presentación del concurso consecutivo que haga tanto el mediador como el propio deudor, en su caso, cada uno se hace con procurador o sin procurador. En principio, tenemos que decir que inicialmente entendemos que le serían aplicables las reglas generales de la presentación de cualquier concurso de acreedores, de cualquier demanda, que sería una solicitud, una demanda con firma de abogado y con firma de procurador. Sin embargo, en el caso de la persona física no empresaria, según la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2015 de 27 de febrero, donde se inicia la ley de segunda oportunidad, entiende que la representación por medio de procurador no será preceptiva para la persona natural no empresaria en el caso del concurso consecutivo, aunque sí firma de abogado. Entendemos que en ese sentido, pues que hay un auto de 30 de septiembre de 2014 del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, precisamente, que entendía que no sería necesario tampoco que el mediador presentase el concurso con abogado y procurador, con base en tres supuestos distintos. En principio, que la ley concursal, estamos hablando de 2014, la ley concursal no lo exigía expresamente para el concurso consecutivo, que luego en el mismo auto declarando el concurso se nombra administrador concursal al mediador, por lo cual lógicamente estaría automáticamente exento de representación por procurador, y luego que la solución sería contraria al propio interés del concurso, ya que ese honorario del procurador pues sería considerado un crédito contra la masa. En ese sentido, pues como les he citado antes, el auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2021 nos dice que con base en el artículo 695 el mediador ejerce el deber legal de presentación del concurso consecutivo, y como estamos hablando de un deber legal, nos indica que tenga que ser por medio de por medio de procurador. Y además el artículo 512 del texto refundido pues tampoco lo exige expresamente. Pues bien, vamos a pasar a otro problema, que es el problema del concurso exprés. Bien, como todos sabemos, hay dos tipos de circunstancias en las que puede apreciarse la insuficiencia de masa.
En primer lugar, estamos hablando del artículo 470 en relación con el artículo 472, que es en el momento de declarar el concurso. En el momento de declarar el concurso, el juez puede apreciar libremente pues, que ese señor pues, no tiene bienes, o que tiene bienes, pero que son de una cuantía tan escasa que no va a permitir subvenir los gastos del concurso. Y la segunda posibilidad es que mientras se tramite ese concurso, la insuficiencia de masa sea sobrevenida seguramente en el momento de la liquidación. ¿Cuál es la tramitación en estos casos? Bueno, pues en primer lugar, el 472.1 nos dice que se declarará el concurso, que se concluirá en ese mismo momento, que se nombrará un administrador concursal únicamente a efectos de liquidación. Y si existen bienes, pues también les indico que tendrán que pagarse con arreglo al orden establecido en el artículo 250 del texto refundido. Pero ¿cuál es el problema? Es que si no hay fase común, estamos hablando de que nos vamos directamente a una liquidación, ¿cómo conoce el administrador concursal los créditos? Pues bien, si ese administrador concursal era el mediador nombrado en el acuerdo extrajudicial de pago, no debe de haber problema. Pero realmente ese administrador concursal, si no es el mediador, ¿por qué? Porque el concurso lo haya presentado el propio deudor, porque el mediador no haya llegado a aceptar, porque nunca haya habido un mediador. ¿Cómo conoce el administrador concursal los créditos que tienen que exonerarse y los créditos que tienen que pagarse para concederse la exoneración? Pues en principio, pues nosotros parece, yo por lo menos opino, que pese a todo ese administrador concursal tiene que hacer una comunicación de crédito y tienen que comunicarse los créditos, y pese a que se pase directamente a una fase común, no debe de excluirse la existencia, perdón, mientras que se pase directamente a una fase de liquidación, no puede excluirse la existencia de una cierta fase común. El concurso se publicará en el BOE, en la autodeclaración de concurso se hará un llamamiento a los propios acreedores, y el propio administrador concursal debe de dirigir la comunicación individualizada a todos los acreedores para que hagan saber la existencia de esos créditos. Eso es lo que yo entiendo que debe de hacerse, porque si no da una serie de problemas. Piénsese, además, que el fundamento que tiene la propia fase común no es solo conocer las deudas, sino también es inventariar los bienes. Si nos quedamos con la mera manifestación del propio deudor diciendo que no tiene bienes, ¿qué ocurre? Que no va a hacerse una comprobación por el administrador concursal. Entiendo que siempre debe de haber una fase común, incluso en el concurso expreso. ¿Qué es lo que suelen hacer los jueces y tribunales? Pues bien, hay una cierta práctica que yo además veo muy recomendable, que es que en el momento en que se designe el administrador concursal, el secretario judicial acompaña a la solicitud que hace el mediador de aceptación del concurso, la solicitud que hace al administrador concursal del concurso, acompaña la información patrimonial consultada a través del punto neutro judicial. ¿Eso qué es lo que ocurre? Que permite al administrador concursal y al propio juez, que tiene el control del procedimiento concursal, comprobar si esa persona realmente tiene bienes o no tiene bienes. Si no tiene bienes, pues da la sensación de que sí habrá que ir a una liquidación y a un concurso exprés y una liquidación que solicitaría el administrador concursal después de nombrado, y realmente pues no tiene mucho sentido que haya fase común. Si por el contrario esa información del punto neutro nos revela que esa persona realmente ha falseado los datos del concurso consecutivo, la información patrimonial que ha tenido que dar, la lista de acreedores, pues realmente será un problema que haya que analizar en sede de culpabilidad concursal. Esa es mi opinión. Pues bien, ahora, ¿qué nos encontramos en el artículo 472.2? Pues bien, pues que la tramitación esa acelerada que prevé el artículo 472.1 en el 472 es que habrá que finalizar la liquidación, habrá que emitir el administrador concursal un informe final y con traslado a los acreedores por 15 días. Ese traslado a los acreedores de 15 días no se producirá si ha habido un concurso exprés, en que pasamos directamente a la fase de liquidación.
Luego, ¿cómo conocen los acreedores? ¿Cómo se salvaguarda el derecho a la defensa de los acreedores? No debemos de olvidar que el procedimiento concursal es un procedimiento de ejecución universal. Como procedimiento de ejecución universal, pues deben los acreedores de tener voz y voto. Si realmente no tiene, vamos a esa tramitación acelerada, pues realmente el principio de prohibición de la indefensión realmente no se cumple. Pues ahí les pongo un auto del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, que es el especializado en segunda oportunidad, donde efectivamente se dice que se incorporará el informe del mediador, en el caso de que haya habido mediador antes, dando traslados para impugnación, y se abre la sección segunda, que como todos sabemos es la que establece la fase común. Pues bien, otro problema muy candente y muy importante es la consideración que tiene la vivienda habitual en la liquidación concursal. Cuando una persona, todos sabemos, que afronta un procedimiento de segunda oportunidad, pues la filosofía del mecanismo implica que la persona pierde todos sus bienes a costa de que le sean perdonadas las deudas. En principio, esta persona pierde todos sus bienes en una liquidación. Luego, en esta liquidación, pues se pierden todos los bienes. ¿Se pierden todos los bienes? Bueno, realmente tampoco es así. No se pierden los bienes necesarios para la continuación de su actividad, empresarial o profesional en su caso. No se pierden los bienes desprendidos de valor, los bienes cuyo coste de realización sean superior al valor venal que pueda entender, y en determinados casos no se pierde la vivienda habitual. ¿En qué caso no se pierde la vivienda habitual? Pues en el caso de la vivienda hipotecada. La vivienda hipotecada que se encuentra al día, pues yo no encuentro ningún tipo de razón para que el banco, que es acreedor privilegiado de ese bien, sobre ese bien, pues tenga la ocurrencia de liquidar la vivienda habitual. ¿Para que yo, entidad financiera, voy a liquidar una vivienda de una persona que se encuentra al día de pago? Pues bien, como les digo, hay una serie de acuerdos que adoptaron los jueces mercantiles en el seminario de los jueces de los mercantiles, juzgado de primera instancia de Barcelona, del 15 de junio de 2016, en la que se establecían una serie de condiciones en las que el deudor, el concursado en este caso, podía conservar su vivienda. Primero, José María, buenas tardes. Sí. José María, ¿me escuchas? Sí, sí. Me recomiendan del centro de estudios que debería poner la presentación a pantalla completa para que se vea una única, por si te parece bien, que la presentación se ponga a pantalla completa. Vale, yo creo... Una recomendación. Creo que estaba a pantalla completa. Creo que estaba a pantalla completa. Un segundo. ¿Ahora? No sé si está ahora o... Yo creo que está ahora. No sé, corregirme si no se ve a pantalla completa. Continúa y yo te digo algo si... Vale. Perfecto. Pues como les decía, las condiciones, hablábamos de las condiciones en las que... Vale. En las que la vivienda habitual se conservaría. En primer lugar, como les decía, que la vivienda se cuenta al corriente de pago, que el deudor elija pagar como crédito contra la masa las cuotas a partir del momento de declaración de concurso, las cuotas del préstamo hipotecario como crédito contra la masa, que los propietarios tengan cumplida esperanza de que van a poder seguir pagando las cuotas del préstamo, que resulte evidente que en ningún caso la enajenación de la vivienda permita cubrir el crédito hipotecario y que, en definitiva, que el valor de la garantía hipotecaria sea superior al valor razonable del bien. ¿Por qué decimos estas condiciones? Sobre todo en cuanto a que el valor de la garantía sea superior al valor razonable del bien. Porque tenemos que pensar que a la hora de liquidar la vivienda, las cantidades no cubiertas por la garantía tras liquidarla pasan a ser crédito ordinario y por tanto es un crédito exonerable. Luego, si el valor de la garantía hipotecaria es superior al valor de la vivienda, la diferencia el banco la pierde. La pierde porque si se liquida la vivienda, perdemos el privilegio y el crédito restante, hasta cubrir el valor de la garantía, pasa a ser crédito
ordinario y, por tanto, exonerable. En consecuencia, pues el banco, la entidad financiera, va a ser la primera interesada en no liquidar la vivienda, porque habrá una parte del préstamo hipotecario que la perderá. José María, ¿debes de pasar la diapositiva? ¿Vas la diapositiva con lo que estás comentando? Yo estoy ahora mismo en las 7. Pues vemos las dos, es que en pantalla vemos las dos. Vale, pues voy a ver cómo lo hago. Hay algún compañero que me lo está comunicando, o sea, no creas que... Pues no lo sé, debe ser algo... 4, ahora va la 4. Vale. La 1 sobre el BEPI, ahora está sobre el BEPI. Vale. Ahora, la vivienda habitual, ¿veis? Sí, correcto. Perfecto. Pues muy bien, pues seguimos, disculparme, yo tampoco soy muy ducho técnicamente, así que bueno, que trato de, cualquier cosa que veáis, por favor, decírmelo, porque lo que intento es que no sea útil para todos. Pues bien. Sabías que tienes la pantalla en modo presentación desde otro dispositivo, ¿verdad? Tengo una segunda pantalla. Sí. Es por eso, porque tú la estás viendo ampliada en tu segundo dispositivo y no en esta. Prueba a darle abajo donde pone la pantalla a la izquierda. Sí, pero no sé dónde tengo que darle. Justo en la pantalla que está con una línea oblicua. Ah, vale. Vale, sí. Es que yo creo que la vas a ver solo en el tuyo. No. No. Y arriba en configuración de visualización. Vale. Duplicar. Ponle a duplicar o cambiar de vista moderador, a ver si te lo cambia. Has dejado de compartir, vuelve a compartir. Vale, vuelvo a compartir. No sé. Ahora perfecto. Ahora ya se ve solo una. Perfecto. Pues disculpadme de nuevo. Ya os digo que no soy tampoco yo muy ducho en labores informáticas. Pues le decía que en principio pues entiendo que al banco no va a estar interesado en liquidar la vivienda que esté al corriente de pago y cuyo valor, el valor de la garantía hipotecaria sea superior al valor del bien, precisamente porque perderá la parte que no cubra la garantía. Es decir, el valor de la vivienda hasta inferior al valor de la garantía hipotecaria, pues no lo va a cubrir y lo va a perder porque se convierte, tras la liquidación de la vivienda, en un crédito ordinario. Entiendo, en definitiva, que la propia entidad financiera no va a estar interesada en liquidar la vivienda. Bien. Otra problemática que nos produce el tema de la vivienda habitual es si la vivienda habitual, como ya he dicho, al corriente de pago, que el deudor haya elegido pagarlo como crédito contra la masa, que el valor de la garantía hipotecaria sea superior al valor del bien. La duda que hay y la disquisición un poco técnica es si se incluye o no se incluye en el plan de liquidación. Bueno, pues yo os digo que realmente me he encontrado resoluciones de todo tipo. Hay resoluciones, os pongo aquí el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, 20 de junio de 2020, de 16 de octubre de 2018, que le incluye, pero sin realización. Pues ese grupo de sentencias nos dicen que deben de incluirse, y luego pues que deben de incluirse, pues les pongo aquí el auto de 10 de marzo de 2019, el auto 11 de 2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona, 23 de enero, y el auto de juzgado mercantil número 12 de Barcelona, de 19 de febrero del 2021. ¿No? Bien, yo siempre soy partidario de, como administrador concursal, y estaré totalmente interesado como abogado de mis clientes hacerlo, pues si se dan esas condiciones, pues hablar realmente con la entidad financiera y decirles, miren ustedes quieren liquidar la vivienda, lo más seguro es que digan que no y en consecuencia yo particularmente los excluyo del plan de liquidación. Si alguien recurre, si alguien se opone, pues lo discutiré con el juez. Pero si el acreedor hipotecario, que es el acreedor privilegiado sobre el bien, no lo discute, pues no tiene mucho sentido que lo discutan los demás. Muy bien, pues vamos al siguiente. Vamos a pasar a hablar del BEPI. Bien, problemática del BEPI. La problemática del BEPI, en principio, es el momento en que solicitamos el BEPI. El BEPI es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
Pues bien, nos encontramos ante distintas circunstancias. La solicitud del BEPI, junto con la solicitud del concurso, es de las pocas intervenciones que tiene el abogado más allá de lo que es la supervisión del acuerdo extrajudicial de pago y del concurso consecutivo. La actuación del abogado pues será, aparte de la supervisión, solicitar el concurso, lógicamente en su caso, en el caso de que lo solicite el mediador, estar pendiente del concurso, supervisándolo, como os digo, y luego pedir el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Esto lo tiene que hacer el abogado del concursado en 3 momentos distintos. Concursos que finalizan ordinariamente, pues lógicamente en el plazo de audiencia concedido a las partes una vez concluida la liquidación, cuando se traslada a las partes el informe del administrador concursal, el informe final de liquidación conteniendo las operaciones liquidatorias practicadas y solicitando la conclusión del concurso. Os pongo aquí que es el artículo 489.1 en relación con el artículo 468.4 del texto refundido de la ley concursal. Luego nos encontramos lo que hablábamos antes, concursos que finalizan con una insuficiencia de masa sobrevenida, que estamos tramitando la liquidación y, bueno, pues realmente liquidamos todos los bienes. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues lógicamente el administrador concursal tiene que hacer lo mismo, tiene que presentar un informe final detallando las operaciones liquidatorias que ha llevado a cabo, indicando realmente que ya no existen más bienes que liquidar y que en consecuencia tiene que presentar ese informe final que es trasladado a las partes por plazo de 15 días y es en ese momento en que el letrado del concursado tiene que hacer esa petición del beneficio de exoneración. Luego tenemos también concursos que se empiezan y liquidan, como veíamos antes, en el mismo auto de declaración de concurso, por insuficiencia de masa. Os pongo aquí en el PowerPoint inicial. En este caso, pues sucede lo mismo. Como el juez tiene que nombrar administrador concursal, pues si realmente el administrador concursal ha comprobado con esa consulta que se haya hecho al punto neutro que realmente esta persona no tiene bienes, pues lógicamente emitirá un informe final, un informe de liquidación, y usted no existen bienes que liquidar y que en consecuencia pues pido la conclusión del concurso y pidiendo la conclusión del concurso el secretario judicial dará un plazo de 15 días a las partes para que se pronuncien sobre el BEPI. Dará un plazo de 15 días al deudor para que haga la solicitud del BEPI y luego esa solicitud, pues en un momento posterior se dará traslado a los acreedores. Como ya os digo, el plazo en los 3 casos son 15 días. Otra serie de cuestiones así más dudosas que tenemos son las vías en las que podemos acceder o puede el concursado acceder al beneficio de exoneración. Tenemos en primer lugar un llamado BEPI por pago. Luego tenemos un BEPI especial, un BEPI por sujeción a un plan de pago, que tiene 2 fases, una exoneración provisional y una exoneración definitiva. Me detengo aquí un momento. El sistema de segunda oportunidad que tenemos consiste en que se le concede la segunda oportunidad a las personas, siempre que paguen los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, y en caso de que no hayan iniciado acuerdo extrajudicial de pago, reuniendo los requisitos para ello, el 25% de los ordinarios, pues las personas que paguen los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, pues se le exoneran de los créditos ordinarios y de los créditos subordinados. Este es el sistema. Luego a ese sistema podemos llegar, es decir, a ese pago y esa exoneración podemos llegar por 2 vías. La primera vía es que a lo largo del procedimiento de liquidación hayamos conseguido pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, y en su caso el 25% de los ordinarios, y en consecuencia nos vayamos a una exoneración definitiva de los créditos, ¿cuáles? De los créditos ordinarios y de los créditos subordinados. Bien. Si a lo largo de la liquidación nosotros no hemos podido pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, tenemos la posibilidad de acudir al BEPI por plan de pago. Hacemos un plan de pago a un máximo de 5 años y entonces en el momento que nos aprueben el plan de pago se nos concede una exoneración provisional de los créditos ordinarios y subordinados, mientras que nos sujetamos a un plan de pagos de los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, en su caso el 25% de los ordinarios.
Entonces, tras haber pagado en ese plan de pagos ese crédito contra la masa y ese crédito privilegiado, se nos concederá la exoneración definitiva ¿de qué? De los créditos ordinarios y de los créditos subordinados. Bien, esas son las dos vías. Pero una de las novedades que tiene el texto refundido es que nos establece una tercera vía, que es lo que llamamos, o lo que llamaba el auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba de 21 de octubre de 2020, la vía caritativa, que es la vía que establece el artículo 499.2 del texto refundido, que es una concesión que hace el juez si se ha incumplido el plan de pago, pero se dan una serie de circunstancias y se pagan unos umbrales de renta que ahora veremos. Como otra novedad que tenemos es que antes nos obligaba la ley concursal a acudir a toda persona que iniciara el mecanismo de segunda oportunidad, a acudir previamente a un acuerdo extrajudicial de pago. Pues bien, ahora mismo hay personas que no reúnen las condiciones para cumplir un acuerdo, para llevar a cabo un acuerdo extrajudicial de pago y que en consecuencia pueden ir perfectamente a ese concurso que ya no será consecutivo, a un concurso ordinario. Y en ese concurso ordinario pues puede ser exonerado sin tener que pasar por ese acuerdo extrajudicial de pago previo. Pues bien, vamos a hablar un poquito de los presupuestos objetivos y subjetivos del beneficio de exoneración. Bien, presupuestos quiere decir requisitos. ¿Qué requisitos tiene la concesión del BEPI? En primer lugar, que estamos hablando siempre de una persona natural, empresaria, comerciante autónomo o no. Y en segundo lugar, que estemos hablando de que sea un deudor de buena fe. Bien, el concepto de buena fe no es un concepto usual, coloquial de buena fe, es un concepto normativo. Eso ya lo dijo la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019. Que no se vincula al concepto general de buena fe del artículo 7.1 del Código Civil, sino que se corresponde con el cumplimiento de los requisitos del artículo 487.2, que en definitiva nos establecen en primer lugar una primera condición para que el deudor sea considerado de buena fe, que el concurso no haya sido declarado culpable, y existe una serie de problemas en este punto. Pues bien, como todos sabemos, en un concurso hay una fase, la sección sexta, que es la fase de culpabilidad concursal, en la que se analiza que, la conducta de la persona a la hora de la generación de la deuda. Si esa conducta de la persona pues se entiende que es dolosa o gravemente culposa a la hora de generación de la deuda, pues se entenderá que el concurso es culpable. Por el contrario, se considerará fortuito si se entiende que la actuación de esa persona pues, no ha tenido ningún tipo de incidencia o lo ha tenido a título simplemente de negligencia leve. Bien, primera nota. Podemos entender que en el caso de sobreendeudamiento irresponsable de una persona existe culpa o dolo. Pues bien, en principio, como les decía antes, el artículo 442 del texto refundido no se refiere a la actuación meramente negligente, sino que contempla una conducta grave o intencionada. Y de hecho, pues les pongo una sentencia del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, el especializado de la que hablaba antes, en el que califica como fortuito el concurso de un ludópata por ausencia de libre albedrío. La segunda nota es si el concurso de la persona física, administrador, liquidador, director general o socio de una sociedad cuyo concurso de esa sociedad fue declarado culpable, puede esa declaración de culpabilidad del administrador de la sociedad tiene incidencia en la culpabilidad de la propia persona física, no ya de la sociedad que acomete la segunda oportunidad. Es decir, ¿tiene alguna incidencia? Bueno, pues en principio yo entiendo que no. A la hora de hacer los trabajos legislativos sobre la ley concursal, ya se establecía una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que pretendía unir la responsabilidad, la declaración de culpabilidad del administrador de la sociedad con la
con una incidencia que tuviera esa previa declaración en el concurso de la persona física. En principio, esa tesitura pues se eliminó. En consecuencia, debemos interpretar que el concurso del administrador de la sociedad, la culpabilidad o no en el concurso de la sociedad de ese administrador, la culpabilidad declarada del administrador en el concurso de la sociedad, no tiene ninguna incidencia en el concurso de ese administrador como persona física. En principio, una tercera nota, en cuanto a las presunciones de culpabilidad, debemos de advertir que la inexactitud en la documentación presentada con la solicitud de concurso de la persona que lo haga, en principio conduciría a la culpabilidad concursal. Si nosotros cuando solicitamos el concurso, cuando lo solicitamos, presentamos toda la documentación, si cometimos falsedad o inexactitud, pues se debe entender que ese concurso será culpable. Pues bien, el artículo 720 del texto refundido lo extiende no solo a la regla general de todo concurso de acreedores del 443, cuarto del texto refundido, sino lo extiende a la documentación que se hubiera debido presentar con el acuerdo extrajudicial de pago, ¿vale? Y durante la tramitación. Y luego pues existe una segunda circunstancia, que es la del artículo 443, sexto del texto refundido, pues que en principio pues no es aplicable, es decir, cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento de todo el convenio debido a causa imputable al concursado. En principio no es aplicable al concurso consecutivo, pues no hay una previsión legal y estamos hablando de una norma que es punitiva y que debe ser interpretada restrictivamente. Y luego, bueno, pues también existe una cierta excepción en cuanto a lo que estamos hablando de la culpabilidad concursal. En principio, uno de los supuestos de culpabilidad es el incumplimiento del deber de presentar el concurso. Si estuviéramos hablando de una sociedad mercantil, pues existe el deber del administrador de la sociedad o de la propia sociedad de presentar el concurso en el plazo de 2 meses desde que ha sido conocida, desde que es conocida la situación de insolvencia de la empresa. Bien, pues en este caso, pues para las personas físicas, pues entendemos que en principio, un segundo que me he ido, aquí. Bien, entendemos que no obstante, se puede conceder el beneficio de exoneración y no habría culpabilidad siempre y cuando no se aprecie dolo culpa. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues lo habitual es que la persona física sea partícipe, sea conocedor de su situación, pero que normalmente no presente la declaración de concurso. En ese caso, pues el artículo 487, 2 primeros, suprime la referencia al dolo o culpa grave y establece que en los casos en que el concurso fuera declarado culpable por incumplir el deudor el deber de solicitar el concurso, el juez podrá conceder el beneficio atendiendo a las circunstancias que hubiera producido el retraso. Caso típico, persona pues que arrastra una serie de deudas y que arrastrando esa serie de deudas pues no conoce el beneficio, la posibilidad de acogerse al beneficio de exoneración. Pues mire usted, yo pues soy albañil, yo un día pues me dicen que puedo acogerme al sistema de segunda oportunidad y mire usted, pues me acojo al sistema y a lo mejor pues arrastraba deudas desde hace 5 años. Pues mire usted, en esas circunstancias, si se justifica adecuadamente, el juez podrá conceder el beneficio atendiendo a esas circunstancias de la propia persona. El segundo requisito de la buena fe, que establece el artículo 487, 2 segundos, es que el deudor en los 10 años anteriores a la declaración del concurso no haya sido condenado por resolución judicial firme en delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, hacienda pública, seguridad social o derechos de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué sucede si nos encontramos con un procedimiento judicial abierto por este tipo de delitos? Pues al principio habrá que tramitar el concurso consecutivo hasta el límite en que debamos de pronunciarnos. El juez debe de pronunciarse sobre la concurrencia de ese requisito. Se suspende el procedimiento, se tramita el procedimiento penal o se pide, en su caso, el sobreseimiento y en ese caso, bueno, pues habrá que atender a la resolución que se adopte en ese procedimiento penal y mientras se tramita
lo que es el procedimiento penal. ¿Qué crítica hacemos a ese sistema? Bueno, pues que nos podemos encontrar que una persona pues, que no ha cometido un delito contra patrimonio, contra el orden socioeconómico, hacienda pública, seguridad social, falsedad documental y derechos de los trabajadores, pues haya matado 15 personas. Pues nos encontramos con la paradoja que esa persona, la ley en principio le concedería la segunda oportunidad, pese a ser un crimen pues seguramente mucho más execrable de cualquiera de lo que les he comentado antes. Pues bien, ¿cómo salvamos esa situación? Bueno, pues hay un artículo en el texto refundido que también nos dice que la persona puede ser declarada culpable y tendremos que analizar si la conducta que haya observado esa persona ha agravado su insolvencia. Luego puede declararse el concurso culpable de una persona que no esté en esos supuestos de delito contra el patrimonio, orden socioeconómico, hacienda pública, seguridad social, derechos de los trabajadores o falsedad documental, pero sí en un delito de asesinato, un delito de violación. Tal. ¿Por qué? Bueno, porque entendamos que esa persona haya contribuido a la agravación de su insolvencia por el hecho de haber cometido esos delitos y, lógicamente, ser condenado a la responsabilidad civil que deriva de ese delito. Por esa responsabilidad civil a la que es condenado, podemos entender que esa persona ha contribuido de alguna manera a la generación de su insolvencia y ese concurso sería declarado culpable. Bien, seguimos. Los presupuestos sobre el BEPI general los he comentado antes, que se hubieran satisfecho los créditos contra masa, los créditos privilegiados, se reúnen los requisitos para ello, el 25% de los créditos ordinarios, si hubiera reuniendo los requisitos, no hubiera iniciado el acuerdo extrajudicial de pago, el 25% de los créditos ordinarios. Y luego, pues, cuando existe una serie de problemáticas también de cuándo debe entenderse que se ha intentado celebrar el acuerdo extrajudicial de pago. Los acuerdos de los juzgados mercantiles, juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona de 15 de junio de 2016, que le he mencionado antes también, pues en principio cuando no se acepte por los acreedores la propuesta de acuerdo, cuando el mediador decida no presentar propuesta de acuerdo a la vista de las circunstancias, inexistencia de patrimonio, el caso paradigmático, o cuando nadie acepte el cargo de mediador concursal por causa no imputable al propio deudor. En el Congreso Anual de los Jueces Especialistas de lo Mercantil, celebrado en Santander en noviembre de 2016, también se incluía que no se acepte la propuesta de acuerdo o los acreedores decidan no continuar con el expediente, artículo 705.1 primero del texto refundido, o simplemente cuando no acudan a la reunión, cuando el mediador concursal decide efectivamente no presentar propuesta de acuerdo a la vista de las circunstancias, el mismo caso de existencia de bienes, o también cuando no acepte el mediador por causa no imputable al deudor. Antes del estado de alarma existió una resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado, que ahora creo que se llama de otra manera, que es de 14 de mayo de 2019, donde establecía que se tendría por intentado si transcurridos 2 meses desde el primer nombramiento no se hubiera producido aceptación. Pues bien, ahora con la ley, el artículo 12 de la ley 3/2020 establecía que hasta el 14 de marzo de 2021 se tendría intentado el acuerdo extrajudicial de pago con 2 faltas de aceptación del mediador. En este caso, este artículo ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre por el Real Decreto Legislativo 5/2021. Lo que sí nos establecía es que siempre nos establecían distintas resoluciones de nuestros juzgados y tribunales que ese acuerdo extrajudicial de pago siempre tiene que tener un contenido efectivo. No, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de junio de 2020, sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2021. Insisto, para que concurra el requisito, el intento de acuerdo extrajudicial de pago tiene que ser efectivo. ¿Es efectivo? Pues ¿qué implica? Pues que no cabe iniciar un acuerdo extrajudicial de pago con una petición de exoneración, de quita del 100% de la deuda, que es el caso típico. Tenemos siempre que ofrecer algún tipo de ayuda. Bien, estamos hablando de los presupuestos del BEPI general,
ese BEPI que se cumple, que nos conceden pagando créditos contra la masa y privilegiados para que nos exoneren créditos subordinados y ordinarios. Pero en el supuesto del BEPI especial, ese BEPI por plan de pago, existen una serie de requisitos suplementarios que han de cumplirse también. Primero, no haber rechazado una oferta de empleo adecuada a sus capacidades en todos los 4 años anteriores a la declaración de concurso y planteaba en el PowerPoint, claro, ustedes imagínense que yo pues soy pues ingeniero químico y me ofrecen y yo rechazo una petición para ser reponedor en un supermercado. Claro, pues lo que se establece es que esa oferta de empleo que yo haya tenido que rechazar sea adecuada a mis capacidades y a mi preparación. Segundo lugar, que no haya incumplido las obligaciones de colaboración y de información en el concurso que se haya tramitado. En ese caso, pues lógicamente, todo concursado tiene que colaborar con el juzgado y con el administrador concursal proporcionando información, aportando los documentos que sea requerido. Bien, planteaba en el PowerPoint si ese mismo incumplimiento no integra la presunción de culpabilidad del artículo 442.2 del texto refundido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de la sección cuarta número 27/2019 de 10 de enero de 2019, nos dice que no, que aquí se está refiriendo a un incumplimiento no grave, que es el que daría lugar a la culpabilidad concursal, sino un incumplimiento leve del deber de colaboración. Por el contrario, hay una sentencia del Tribunal Supremo, la 381/2019 de 2 de julio, que parece no hacer esa distinción, aunque ya os digo que es una interpretación a la que llegamos de lege ferenda porque no estaba en el objeto de aquel recurso de casación. La tercera condición de este BEPI especial, BEPI por plan de pago, es que no haya obtenido el BEPI dentro de los últimos 10 años, siendo el 10 quo el de la autosentencia de concesión al BEPI y el 10 quo el de la nueva solicitud del BEPI. En cuarto lugar, que acepte de forma expresa, hay que aceptar de forma expresa como requisito en la propia solicitud de concesión del BEPI que la obtención del beneficio se haga constar durante 5 años en la sección especial del registro concursal conforme al artículo 494 del texto refundido. Esa concesión del BEPI a través del de pago, como ya os digo, es provisional y revocable, se exoneran todos los créditos ordinarios y subordinados de manera provisional y se exceptúan en principio los créditos de derecho público y los alimentos. Ahora vamos a hablar del crédito de derecho público. La exoneración comprende también a los créditos no comunicados y a los no concurrentes, que son los créditos, los no concurrentes, los que se comunican tras la finalización del plazo que se tiene el acreedor para comunicar los créditos. También se incluyen los importes de los créditos privilegiados especiales, como ya antes les decía, que no han podido satisfacerse con la ejecución de la garantía. Sobre el crédito público. Pues bien, pues voy a hablarles del crédito público, pero voy a contarles antes una anécdota. Y esta anécdota es pues, que el emperador Federico de Prusia, pues un día pues, al lado de su palacio pues, había un molino. Había un molino que le afeaba la vista de la campiña de Baviera y entonces pues decidió pues, comprarle el molino al molinero para que de alguna manera pues, tuviera mejor vista. Pues ese Federico de Prusia pues, le mandó un emisario y el molinero dijo que no vendía. Pues bien, el emperador de Prusia, indignado, pues volvió a mandarle al emisario ofreciéndole 3 veces el valor del molino y el molinero pues volvió a rechazarlo. Indignado, el emperador de Prusia, Federico el Grande, pues citó a la semana siguiente al molinero en su propio palacio. Y efectivamente, llegado el momento de comparecer el molinero,
Pues tras saludar al rey le entregó una orden del juez en la que el juez de Berlín le prohibía al rey Federico de Prusia expropiar el molino. Y cuando todo el mundo esperaba que el emperador Federico el Grande de Prusia pues montara en cólera, muy flemáticamente el emperador Federico el Grande de Prusia pues dijo una frase que es muy famosa, que es: aún hay jueces en Berlín. Pues bien, ahora les hablaré de los jueces de Berlín. Y tendrá sentido la anécdota cuando termine de hablarles del crédito público. Pues bien, el crédito público. Con anterioridad al texto refundido, en la ley concursal no se regulaba expresamente el alcance del crédito público. Es más, se regulaba y se establecía que el crédito público en principio era exonerable. ¿Por qué? Porque el fundamento que tenía la ley concursal en la exposición de motivos es que el fundamento de la ley es que el deudor de buena fe se viera exonerado de esas deudas. ¿Qué deudas? Todas las pendientes, incluidas las de los alimentos y las de crédito público, salvo que, lógicamente, como hemos visto en el sistema, fueran créditos contra la masa o créditos privilegiados. Es decir, se exoneraban todas. Sin embargo, el texto refundido del artículo 491, como novedad, prohíbe la exoneración del crédito público y el crédito por alimento, sea cual sea su clasificación, sea masa, ordinario, privilegiado, subordinado. Y en consecuencia, pues, ¿qué es lo que se establece? Al establecer la prohibición de exoneración del crédito público, pues se impide el acceso a la segunda oportunidad de muchísimas personas que arrastran el crédito público, que arrastran como deuda un crédito público. Pues bien, ¿qué planteamiento les hago yo? ¿Y qué planteamiento es el que está generalmente aceptado? Pues, en principio, que el texto refundido es fruto de una habilitación del Poder Legislativo, que tiene el poder de hacer las leyes, del Parlamento, al Gobierno para que refunda, para que, en definitiva, aclare, armonice o regularice toda la normativa que hay sobre un tema. Luego, el fundamento de la delegación es la refundición, la armonización y la regulación. Pero hay un límite, que es el límite de la potestad legislativa del Parlamento. En esa habilitación al Gobierno no se puede crear derecho nuevo. ¿Por qué? Porque habría una inconstitucionalidad por vulneración del principio de legalidad. El principio de legalidad, las leyes emanan del Parlamento, que es el que tiene la potestad legislativa. Pues bien, ¿qué es lo que vienen haciendo los jueces? Pues bien, los jueces están inaplicando el artículo 491.1 del texto refundido, con fundamento en el artículo 86.2 de la Constitución, que establece que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales. Como todos sabemos, las leyes las emite el Poder Legislativo, las lleva a cabo el Ejecutivo y las controla el Poder Judicial. Luego, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, mecanismos de control, pues las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control. Pues bien, ¿qué es lo que hacen los jueces? Pues los jueces están dejando de aplicar ese 491. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una delegación normativa, es decir, el texto refundido no podía cambiar la ley concursal. La ley concursal estaba emanada del Parlamento, pero el texto refundido cambia y prohíbe la exoneración del crédito público. Y en consecuencia, ¿qué es lo que hacen los jueces en este punto? No aplican el texto refundido y aplican la ley concursal, que sí conducía a la exoneración del crédito público y del crédito por alimento. Bien, fundamentos de eso, pues en principio que no se pueda alterar el equilibrio de derechos, y el artículo 491 sí lo hace. ¿Por qué? Porque uno de los principios generales que tiene la ley concursal es el principio de la par conditio creditor. Todos los créditos tienen que ser tratados de la misma forma, lógicamente en cada una de sus categorías, pero no pueden establecerse privilegios que no estén en principio recogidos en esa ley concursal de la que hablaba. En consecuencia, aquí sí hay un equilibrio de derechos porque se privilegia un crédito, una clase de créditos
no con arreglo a la clasificación, sino a la condición del crédito, o la condición del titular del crédito. Y eso es lo que está prohibido, en principio lo prohíbe la ley. Luego también tenemos una vinculación del poder de la delegación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019 ya establecía que sí se exoneraba el crédito público. Luego el texto refundido, a la hora de refundir la norma, desconoce esa sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019, al contrario de como ha hecho con otra serie de sentencias del Tribunal Supremo cuya doctrina sí incorpora el texto refundido. Pues bien, existen unas resoluciones posteriores a la entrada en vigor del texto refundido que conceden la exoneración del crédito público. Se las pongo aquí en la presentación y se las ha acompañado en un bloque de jurisprudencia que me ha dicho la organización que les va a hacer mañana. Otra de las cuestiones que además estaba implícita en la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 era la directiva. En la directiva hay una regla general que es la exoneración de todas las deudas. Se permite a los Estados miembros excluir determinadas categorías, pero esta exclusión no puede ser arbitraria, debe ser motivada y justificada en el interés público. Pero además debe de tratarse siempre de deudas, es decir, las que estén prohibidas de la exoneración, que estén garantizadas. Y el artículo 23.4 de la directiva nos dice que solo se podrán excluir de la exoneración deudas garantizadas, como les digo, derivadas de sanciones penales por responsabilidad extracontractual, por alimentos y deudas adquiridas al inicio del procedimiento y las relativas a los costes del procedimiento. No establece la directiva la exclusión de la exoneración del crédito público. En consecuencia, la directiva, cuando realmente se transponga al derecho español, pues no debe de contemplar la prohibición de exoneración del crédito público. En consecuencia, dirán ustedes, pues, ¿por qué me contaba este señor de Cádiz la anécdota del juez en Berlín? Pues porque auto de la audiencia del juzgado mercantil 7 de Barcelona, de 8 de 9 de 2020, auto del juzgado mercantil de 3 de Barcelona, de 22 de septiembre de 2019, auto del juzgado mercantil de Barcelona número 3 de 18 de septiembre de 2020, de 22 de septiembre de 2020, auto del juzgado mercantil 10 de Barcelona de 23 de septiembre de 2020, auto del juzgado mercantil número 7 de Barcelona de 6 de octubre de 2020, auto del juzgado mercantil 10 de Barcelona de 20 de octubre de 2020, auto del juzgado de primera instancia número 4 de Villarreal de 21 de octubre y auto del juzgado mercantil de Córdoba 21 de octubre de 2020 y juzgado mercantil de 11 de Barcelona de 10 de noviembre de 2020, entre otros muchos, pues tengo que decirle que en España pues también hay jueces de Berlín, ¿verdad? No solo hay jueces de ese tipo en Berlín, también los tenemos en España. Y bueno, pues ese es mi pequeño homenaje a los jueces de Berlín, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. Yo no sé si vamos bien de tiempo, pero bueno, creo que no me quedan muchas diapositivas y salvo que Juan Fernández o el Centro de Estudios me digan algo, yo voy a seguir. Cuestiones relativas al plan de pago. Pues bien, en principio, las deudas que nos resulten exoneradas en esa exoneración provisional, ya estamos en plan de pago, en esa exoneración provisional de los créditos ordinarios y subordinados, las deudas que no hayan sido exoneradas provisionalmente deberán ser satisfechas por el concursado. ¿Pues cuándo? Pues en principio en un plan de pago a 5 años, en los 5 años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que lógicamente tuvieron un vencimiento posterior. Caso típico, el de la hipoteca. ¿Conforme a qué? Conforme al plan de pagos que se apruebe y esas deudas sí que no devengan interés ninguno. Cuestiones. ¿Pueden establecerse plazos inferiores a los 5 años? Pues en principio nada parece indicarlo. Es más, el artículo 495.2 del texto refundido nos dicen que esas deudas se satisfarán dentro de los 5 años siguientes a la conclusión del concurso, como les digo, salvo que tuvieron un vencimiento posterior. Y así, el artículo 496.3 del texto refundido nos señala que el juez del concurso aprobará un plan de pago sin que el periodo de cumplimiento pueda ser superior a los 5 años. Luego pueden establecerse periodos inferiores.
Ejemplo, auto del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, de 15 de marzo de 2019, que otorga la exoneración definitiva tras el cumplimiento de un plan de pago que se fijaba a 2 años. Auto del juzgado de lo mercantil de Córdoba, de 21 de octubre de 2020, en la que, con base en la directiva, establece un plan de pago a 3 años. Tengo que decirle que la directiva europea, la directiva 1023, de la que les he hablado antes, establece que el plazo máximo del plan de pagos son 3 años. ¿Bien? Y en definitiva, otra cuestión. ¿Puede el juez no aprobar el plan de pago? Pues en principio el juez tiene una serie de limitaciones. Y las limitaciones son que el juez tiene que decidir por medio de auto, aprobando, la propuesta tal como está, o introduciendo en esa propuesta que hagamos los abogados, pues introduciendo las modificaciones, con independencia de que hayan sido o no alegadas por las partes. El juez tiene esa cierta discrecionalidad para introducir esas modificaciones. Pero lo que no puede hacer el juez en ningún caso es denegar la aprobación sin más de la propuesta, pues es imperativo para el juez aprobar un plan de pago. En los casos que considere inadecuada e insuficiente la propuesta del deudor, pues está facultado a introducir las modificaciones que consideren necesarias sin limitación alguna. En principio, les cito aquí la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la 475 de 2018, de 29 de julio. Existe otro caso, supuesto, en que una sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Valladolid, confirmada por la Audiencia Provincial de Valladolid, en la que se hablaba de un supuesto que se había aportado el plan de pago, en la que no se había aprobado el plan de pago, aportado el plan de pago con la solicitud de exoneración, en la que se deniega el BEPI porque es considerar que o por considerarse que el plan de pagos aportado no podía considerarse como tal. Yo en principio no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo en principio sí que si se considera que el plan de pago aportado o no ha sido aportado o no puede considerarse un verdadero plan de pago, pues tenemos el mecanismo de la subsanación para ello. Entonces yo entiendo que el juez, la audiencia provincial o el juez de lo mercantil número 1 de Valladolid debió de requerir de subsanación y para que se aportase lo que se considerase un verdadero plan de pago. Bien, ¿se incluye el crédito público en el plan de pago? Pues en principio es otra cuestión complicada en el momento en lo que estamos. El artículo 495.1 nos dice que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del crédito público se tramitarán con arreglo a su solicitud, a su normativa específica. Y les cito aquí 2 resoluciones aclaratorias. El auto de la Audiencia Provincial de Navarra de 26 de febrero de 2020, en la que nos dice que no se puede sustraer a la competencia del juez del concurso la inclusión en el plan de pago a los efectos de concesión del BEPI de los créditos de derecho público, pues se estaría privando al juez, dice la resolución, en un asunto que está judicializado de disponer de los elementos para poder ponderar la suficiencia y conveniencia del plan de pago a efectos de concesión del BEPI. También les cito el auto número 167-2020 de 13 de marzo del Juzgado Mercantil 13 de Barcelona, en que nos comenta que las correspondientes solicitudes de aplazamiento y de fraccionamiento no solo deben de ajustarse al plan de pago que se aprueba, sino que además están supeditados al plan de pago y al régimen de exoneración que prevé el texto refundido de la ley concursal. Luego tenemos aquí 2 resoluciones de apoyo para que efectivamente tenemos que tramitar la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del crédito público para incluirle al plan de pago, pero existe una supeditación, no sé si está bien dicho, está supeditado esa resolución administrativa al plan de pago que prevé el juez. Luego también les iba a hablar, les he dicho antes que existen 2 vías de acceso al BEPI, la vía del régimen general, resolución automática, pagando los créditos contra la masa y los créditos privilegiados se exoneran de los créditos ordinarios y subordinados. Y luego está la vía por el plan de pago, es que si no podemos pagar inicialmente ese crédito contra la masa y ese crédito privilegiado,
lo pagamos a través del plan de pago y se nos exoneran provisionalmente los créditos ordinarios y subordinados mientras nos acojamos al plan de pago de los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados. Con una exoneración definitiva posterior si hemos podido pagar durante ese plan de pago los créditos contra la masa y los subordinados. La exoneración inicial que se nos ha concedido inicialmente como provisional se convertirá en definitiva cuando hayamos pagado eso, cuando hayamos pagado en ese plan de pago a 5 años el resto de los créditos ordinarios y subordinados. Pero bien, les hablaba que existe una tercera vía, que es la vía caritativa, que es la vía del artículo 499.2 del texto refundido, que nos dice del artículo 499.2 que aunque el deudor no hubiera cumplido en su integridad el plan de pagos, es decir, estamos analizando de que hay un plan de pagos en la que estamos intentando pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados. No podemos olvidar que el crédito público, si nos abstraemos de la prohibición del texto refundido del crédito público, el 50% es privilegiado y tiene una importancia en los efectos de lo que estamos hablando. Que aunque el deudor no hubiera podido cumplir en su integridad el plan de pago, el juez, previa audiencia a los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiera podido cumplir en su integridad ese plan de pago, pero hubiera destinado a su cumplimiento al menos la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de 5 años desde la concesión provisional del beneficio. ¿Pero qué ingresos? Los que tuvieran la consideración de ingresos no embargables. La mitad de los ingresos percibidos durante los 5 años del plan de pago que no fueran inembargables. O del 25% si se trata de un deudor que cumpla las condiciones del artículo 3.1, letras A y B del Real Decreto 6/2012 de medidas urgentes para protección de deudores hipotecarios sin recursos respecto de los ingresos de la unidad familiar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si nosotros no podemos cumplir el plan de pago, les decía antes que podemos encontrarnos con crédito público, abstrayéndonos, como les digo, de la prohibición del artículo 491, si nos encontramos con crédito público, un crédito por derivación, que el 50% es privilegiado, pues puede ser que la persona no reúna las condiciones, no haya podido pagar en el plan de pago a 5 años ese crédito público por su importe. Pero si esa persona ha destinado el 50% de su ingreso no embargable al pago, pues tiene una tercera posibilidad, una tercera vía, la vía caritativa, para que el juez potestativamente le conceda ese beneficio, siempre que haya pagado, aportado la mitad de los ingresos inembargables al pago de esa deuda. Con lo cual, un análisis que podemos hacer es que si nosotros vemos que estamos pagando durante 5 años lo que podemos y estamos llegando al 5.º año y no vamos a pagar todo el crédito privilegiado, sí podemos, acreditando cuáles son mis ingresos inembargables, sí podemos acreditar que hemos pagado esa mitad para acogernos a esa posibilidad. Y podemos acreditarlo, podemos hacerlo a través de los pagos que hayamos hecho durante esos 5 años o podamos hacer un pago único al final de ese periodo de 5 años. Bueno, la segunda parte del artículo 499.2 nos dice que se consideran ingresos inembargables. Bien. Expresión de esta vía, pues tenemos el auto del Juzgado Mercantil de Córdoba de 21 de octubre de 2020. Digo con satisfacción que el ponente es don Antonio Fuentes Bugalance, que es el magistrado del Juzgado Mercantil de Córdoba, que nos razona así. Se trata de un supuesto donde, a pesar de no haber cumplido el plan de pago, cumplido determinados requisitos, se puede acceder a la exoneración plena de aquella deuda que no se haya abonado durante todo el proceso al final del plazo fijado en el plan de pago. Cabe por esta vía la exoneración plena de toda la deuda. Y ello por cuanto ya se ha expuesto de manera más profusa la finalidad del sistema de exoneración que tanto la normativa nacional como europea, de la que es gregaria, asume, y que no es otra que la de un sistema donde al final del mismo se produzca esa exoneración plena. Se debe de atender a la mentada finalidad, la exoneración plena por ello. En este caso concreto, aún no cumpliéndose el plan de pago y verificados los requisitos expuestos, procederá la exoneración de deuda sin excepción.
Este auto del juzgado mercantil de Córdoba se los he incluido en el bloque de jurisprudencia que le hará llegar el centro de estudio del colegio en los próximos días. Pues bien, yo creo que esto era todo. Se me habrán quedado muchísimas cosas en el tintero. Les vuelvo a repetir mi dirección de correo electrónico para que me hagan cualquier consulta, me hagan llegar cualquier inquietud, simplemente me aporten la sentencia, que yo se los voy a agradecer, la sentencia, los autos, las resoluciones que hayan sobre segunda oportunidad, y yo, bueno, pues trataré de contestarlo a todos. Y yo pues quedo a disposición vuestra de todas las preguntas que tengan a bien hacerme. Bueno, ante todo, José María, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ante todo, darte las gracias que desde Cádiz, de esta provincia hermana de Málaga, pues nos haya disertado una ponencia, a mi entender, una magnífica ponencia en la que solo con que se cumpla lo de Toya y jueces en Berlín, pero trayéndolo a nuestra tierra, pues sería fabuloso. A todo hay muchas preguntas. También quería aclarar que nos va a facilitar José María una documentación extensa, tanto del PowerPoint, lo vamos a tener, como muchísimas resoluciones, autos referidos a todo lo que ha estado manifestando en su ponencia. Mañana el centro de formación, ya Adriana y José Serrano ya nos lo han comunicado, os lo enviará. Están subiendo las preguntas, hay muchas preguntas, y bueno, vamos a ver si puedo ir haciendo. Sobre todo, empezó una pregunta que me parece interesante, que fue al principio, que la hizo Jorge Carlos de la Torre, y es el problema con las notarías. Pues dice textualmente: me encuentro con el problema que las notarías no quieren acoger el procedimiento, por lo que es imposible realizar el concurso consecutivo sin tener el acta de no aveniencia. ¿Existe alguna solución? Pues sí, hay una solución. En principio, lógicamente, presenten una queja ante el colegio notarial. No deja de ser el notario un funcionario público que tiene que estar sometido al principio de legalidad y tiene que tramitar ese expediente. Como una solución práctica es, si una notaría no le cogen el expediente, pues vayan a otra. Y en Málaga pues habrá muchas notarías, pero si nos encontramos ante un pueblo, una localidad donde solo tenemos una y no nos lo cojan, pues existe también, aparte de la queja al colegio notarial, con la cual también dejamos constancia de que hemos iniciado el expediente, porque tendremos que acreditar el intento de inicio de expediente en esa queja al colegio notarial. Hay otra vía. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que para un caso de una cuestión de derecho transitorio pues establece una solución. Y es el supuesto siguiente: se trata de un procedimiento de segunda oportunidad, de un concurso de personas físicas que se inicia después de la entrada en vigor de la ley de segunda oportunidad, de ley 25/2015. Pues bien, a la hora de apreciar los requisitos, pues en principio a este señor que inicia el concurso de persona física o que había iniciado el concurso de persona física, pues le indican: mire usted no ha iniciado el acuerdo extrajudicial de pago. Pues bien, ese acuerdo extrajudicial de pago solo era exigible a partir de la entrada en vigor de la ley 25/2015, no antes. Con lo cual, esta persona que iniciaba el procedimiento del concurso de persona física antes del 2015 no podía cumplir el requisito porque no estaba en la ley. ¿Qué es lo que establece el Tribunal Supremo? Y la solución fue la siguiente, y es que esta persona no inició el acuerdo extrajudicial de pago, como les digo, pero hizo una propuesta de convenio. Luego, si la filosofía del acuerdo extrajudicial de pago es que tengamos todos que intentar una vía extrajudicial para la solución del conflicto, para la solución de la situación de esta persona, ese requisito se cumple para este caso de derecho transitorio, como les digo, mediante la interposición de la propuesta de un convenio de acreedores. Se cumple el requisito del intento de acuerdo. Pues bien, si no nos lo admiten la notaría, dejando constancia de la queja, yo entiendo que es un requisito que nosotros no podemos cumplir como abogados, nuestros clientes no pueden cumplir sin la concurrencia de la notaría. En consecuencia, dejando constancia en la queja, incluso pidiendo una hoja de reclamaciones, ¿por qué no? Aprovechemos los mecanismos que tenemos los consumidores.
pues dejando constancia de esa queja, bien la queja al colegio notarial, bien mediante la hoja de reclamaciones, pues iniciaríamos un concurso de personas físicas, en la que un concurso ordinario, no un concurso consecutivo, un concurso normal de personas físicas, en la que podamos hacer una propuesta anticipada de convenio o que tramitemos un convenio de acreedores en sede concursal. Y en consecuencia el intento de acuerdo pues se habría así hecho. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, no se las he mandado, pero quien esté interesada pues me pueda mandar perfectamente un correo a la dirección de Muy bien, José María, vamos a ver también. Alfonso Paíno de las Cuevas y Díaz de la Espina pregunta, esto en relación, la pregunta yo la entiendo interesante, porque hay que saber que no se puede dar el concurso, la ley es una oportunidad cuando hay un solo acreedor. Entonces dice, concurso de personas físicas, no empresario ni profesional, con solo 2 acreedores, pero iniciada la fase común se comprueba que hay un único acreedor. ¿Qué hacemos? ¿Nulidad de concurso o conclusión? Se concluye. Pues mire, le voy a ser muy sincero. Preconstituyamos la situación de la pluralidad de acreedores. Dejemos de pagar un recibo del móvil, dejemos de pagar un recibo de hipoteca, que pagaremos posteriormente si tenemos que salvar nuestra vivienda habitual. Preconstituyamos la pluralidad de acreedores. Todo el mundo pues debe algo. Miren ustedes, yo ahora mismo pues deberé el importe del móvil que tengo ahora pendiente de pago porque estoy a mediados finales de mes. Pues mire usted, ya debo algo. Sí, decir, alguna argucia, ¿no? ¿Verdad? Claro, perfecto. Que firmemos un reconocimiento de deuda, con perdón de la expresión y con ánimo jocoso, a un cuñado. Firmemos un reconocimiento de deuda, hagamos esas cosas porque hagamos también, es decir, decía antes que es un derecho que está en construcción, seamos también imaginativos y busquemos soluciones. Perfecto, perfecto. Mira, mi compañera, mi gran amiga Aurea Piedro Lamos, pregunta, ¿hay algunos administradores concursales que exigen que intervenga el procurador? Y el procurador a veces pide una elevada provisión de fondos, bareman a base de la deuda, lo que ella cree que contraviene el propio espíritu de la segunda oportunidad. ¿Cuál es tu opinión, José María? Yo entiendo que no es exigible el procurador, en el caso de el concurso que presenta el mediador o el tutor. ¿Por qué? Porque tenemos, y voy a coger la ley y por citársela exactamente, el texto refundido de la ley concursal tiene una disposición derogatoria, o varias disposiciones derogatorias, cuya disposición derogatoria única, 2, apartado U, deroga el artículo 1 y la disposición transitoria primera de la Ley 25/2015, pero no la disposición transitoria tercera que establece la no obligatoriedad del procurador en el caso de persona física no consumidora. Entonces, yo entiendo, no empresaria. Yo entiendo que es plenamente válido. También les digo, volvemos al tema de la imaginación. Pues procuradores, si uno le pide una elevada provisión, pues váyanse al siguiente. Y luego hay algo que a mí me funciona mucho, sobre todo cuando tengo que trabajar fuera de Cádiz o donde tengo despacho, Cádiz, Sevilla, Madrid, es que llamo al colegio de procuradores y les pido que me digan cuál es el último procurador que sea colegiado. Entonces me dicen es el último y yo pacto honorarios con ese procurador. También es cierto que yo la experiencia que tengo con los procuradores es en todos los casos buena y yo siempre me he encontrado procuradores razonables con procuradores con los que se puede trabajar. Si uno no me vale porque no me es razonable, pues me voy lógicamente al siguiente. Yo coincido plenamente contigo y los procuradores son, como todos los profesionales, siempre hay formas de llegar a un acuerdo con ellos. Mira, hay una pregunta de Mónica Ausón Olaso, que también va relacionado con otra figura, que es el mediador, y que también, por parte de muchos compañeros, pues pregunta, está relacionado con el tema de las notarías, y dice, ¿la no solicitud del concurso consecutivo por parte del mediador conlleva alguna responsabilidad? Y aquí hay una parte importante, dice, el mediador apenas cobra nada y se encuentra con la obligación de preparar y presentar un concurso consecutivo en un breve plazo de tiempo. Bueno, y esta pregunta me parece interesante, pero a la vez, ¿qué pasa si hay un número de procuradores que van rechazando el cargo? ¿Qué es lo que puede ocurrir?
Pues bien, la normativa esta del estado de alarma ya previene que en principio si hay dos intentos de aceptación, es decir, dos nombramientos de mediador sin aceptación, pues el acuerdo se tiene por intentado. Yo creo que esta es en principio la solución. En principio, pues si la notaría nos nombra uno que no acepta, pues ya sabemos que cuando el siguiente no acepte, pues ya nos podemos ir directamente como deudores al concurso consecutivo. La problemática del mediador a la hora de presentar el concurso consecutivo es otra, y es porque, como les decía antes, hay algunos juzgados que están entendiendo que el concurso consecutivo que pide el mediador es un concurso necesario y por la prórroga, por la moratoria concursal no lo está aceptando. Bueno, yo creo que eso cada vez hay menos y realmente los mediadores, si cobran poco, pues lo que tienen que hacer es no aceptar. Sí, perdón, si cobran mucho, lo que tienen que hacer es no aceptar. Realmente a lo que es la propia persona del futuro concursado, pues casi le interesa que no acepten, ¿no? Entonces, también es cierto que yo, la experiencia que tengo con los mediadores no es mala. Yo lo que he hecho siempre es, no sé, miren ustedes, pues me corresponde un honorario X y son una cantidad alta. Pues este señor no lo puede pagar. Vamos a intentar llegar a un tipo de acuerdo. Si el mediador, la cantidad es irrisoria, la que cobra por el acuerdo extrajudicial de pago, realmente lo que va a hacer es no aceptar. Y lo que debe hacer es no aceptar. Luego, pues habrá un concurso consecutivo y un administrador concursal que ya veremos también cómo pactamos honorarios con ellos. José María, otra pregunta que con mucha frecuencia me están haciendo compañeros. Ahora el tema de la segunda oportunidad, poco a poco se va extendiendo, conocimiento de la población general, y ahora están turnando por el turno de oficio, nunca mejor dicho, turno de oficio, ley de segunda oportunidad, sistema de segunda oportunidad. Pero claro, aquí hay muchas dudas en el tema del turno de oficio. ¿Quién paga el acuerdo extrajudicial de pago? ¿Quién paga el mediador? ¿Quién paga el notario? Si es por justicia gratuita, es turno de oficio, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, ¿cómo? ¿Tú crees que está bien previsto el tema del turno de oficio con la ley de segunda oportunidad? Pues mire, vamos a ver. Yo entiendo que pasaba antes algo parecido con un trámite que había, un trámite administrativo que era la oposición a las resoluciones de desamparo en el caso de los menores. Inicialmente, pues esa fase no estaba incluida en el turno de oficio y con el tiempo, pues se incluyó en el turno de oficio. Pues yo entiendo que habría que hacer algo igual. No está bien resuelto ahora mismo, porque realmente, como les digo, en el concurso consecutivo la labor del abogado es muy pequeña. O lo tiene que solicitar, lo tiene que supervisar y tiene que pedir el BEPI. Pero claro, esa fase previa de acuerdo extrajudicial de pago, de confección del modelo normalizado del acuerdo extrajudicial de pago, no está incluido en el turno de oficio. Bien, pues yo creo que, y abogo porque tenga que haber un turno de oficio especializado en segunda oportunidad. Abogo por eso y abogo porque haya un plan integral sobre segunda oportunidad, en la que parte será ese turno de oficio especializado en segunda oportunidad, parte seguramente serán juzgados especializados en segunda oportunidad y parte será pues, una formación adecuada en los colegios profesionales y en el Consejo General del Poder Judicial, y lo digo alto, una formación especializada en los jueces que se vayan a dedicar a los jueces especializados en segunda oportunidad. También soy abogo porque la competencia en los temas de segunda oportunidad no lo tengan los jueces de primera instancia y vayan a los jueces de lo mercantil. Pero con todo eso, pues realmente ahora mismo la circunstancia es que no lo tenemos bien resuelto. Entonces, tenemos que hacer que proselitismo, tenemos que hacer abogacía social y bueno, todos los despachos de abogados siempre hemos tenido algún cliente que nos ha dejado de ver alguna factura y la hemos perdonado pues porque realmente esa persona pues no lo puede pagar. Realmente tenemos que ayudar, en este caso, a la persona que va a iniciar el acuerdo extrajudicial de pago, entre otras cosas porque luego sí vamos a cobrar el concurso consecutivo. Esa es mi opinión. José María, yo creo que vamos a cumplir ya las 2 horas prácticamente desde que empezamos. ¿Mejor? Yo, 2 horas prácticamente, faltan 5 minutos. Hay muchas más preguntas. También decirte que hay una cantidad enorme de personas, de compañeros dándote la enhorabuena
la gran ponencia que has tenido. Y yo veo una serie de preguntas, algunas muy específicas, pues relacionadas con la vivienda habitual y que si una residencia militar. Preguntas, por supuesto, súper interesantes, pero como tú has sido tan generoso de dar tu email, pienso que es el momento de ir terminando, si a mí me lo aceptáis, y estas personas, estos compañeros, compañeras que tienen unas preguntas tan específicas, creo que ya a este momento ya van a ser demasiado, a mi entender, y puedo estar equivocado, demasiado farragosas. Entonces, yo propongo que demos por terminada la ponencia, darte las gracias de nuevo por tu generosidad, por tu implicación. Siempre que te necesitamos estás con nosotros y que nos conocemos por esto del COVID, pero que tenemos que conocernos presencialmente, físicamente. Yo espero que sí, que sea pronto, que será la mejor señal de que todo va pasando y bueno, hasta entonces que nos cuidemos todos mucho. Todo mucho. También dar las gracias al Centro de Estudios de ICA Málaga, porque siempre, tanto no solo hoy, pero sino los días anteriores, tanto José Serrano como Adriana, quizá algunos nombres más, los que no, pues también estarán ahí, lo siento no decirlo, pues gracias, porque la verdad es que trabajando con ellos se siente uno muy bien tratado. Pues muchas gracias, Juan, por la organización de esta conferencia y por supuesto a ti, José María, y damos por finalizada la sesión.